Saludos a todos y a todas. Les habla el profesor Joan Castro, desde la República Bolivariana de Venezuela. Soy profesor de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y egresado del Instituto Pedagógico de Caracas como magíster en Educación, mención Enseñanza de la Matemática. En esta oportunidad participamos en el quinto Simposio Internacional de Matemática Educativa organizado por la Universidad de Costa Rica. Damos nuestro agradecimiento a la organización del evento por favorecer nuestra participación. Ahora, nuestra comunicación tiene por título Los intereses de los estudiantes como promotor de la alfabetización matemática. Antes de entrar en materia, quería hacer mención de que nos llamó poderosamente la atención en el póster del simposio que aparecía un árbol peculiar. Y luego, al investigar sobre la historia del simposio, veíamos que en todos los pósters hacían referencia a algún elemento de nuestra naturaleza, de nuestra bella naturaleza nuestra americana. En este caso, para nosotros, los venezolanos, el árbol que aparece allí, que científicamente se llama tabebuya, es el araguaney, nuestro árbol nacional. Entonces, quise traer en nuestra presentación algunos árboles de nuestra América que son hermosos. Nuestro objetivo principal fue la promoción de la alfabetización matemática. Nosotros podemos ver allí en esa diapositiva dos autores fundamentales, Paulo Freire y Oles Commous. Ahora bien, ¿qué nos interesa de estos dos autores? Bueno, de Paulo Freire, cuando él habla en el libro de la educación como práctica para la libertad, cuando habla del concepto de alfabetización. Incluso Freire dice uno de los principios que nosotros asumimos, y es que todo acto educativo debe ser para que las personas tomen conciencia de su realidad. Ahora, Oles Commous, educador matemático danés, nos habla sobre la matemática crítica, sobre que la educación matemática o la matemática que aprendan nuestros jóvenes le permitan a ellos reflexionar y comprender el mundo de manera crítica. Esos dos principios los asumimos en nuestra práctica de alfabetización matemática. Queremos recordar que en la República Bolivariana de Venezuela hay un principio constitucional muy hermoso que nos dice que todo ciudadano venezolano tiene derecho al pleno desarrollo de su personalidad. Entonces, nosotros, al plantearnos alfabetizar matemáticamente, nos dijimos que no podíamos partir de otra cosa que no fueran los intereses de los estudiantes. Entonces, en nuestras experiencias, tomamos diversas, fuentes para la creación de nuestras experiencias. Primero, los intereses de los estudiantes, sus expectativas y sus realidades, pero también los objetivos de la nación, lo cual nos plantea un escenario distinto. Como dice Paulo Freire, el carácter político de la educación. Entonces, esos fueron autores fundamentales y principios fundamentales en nuestra práctica. Ahora bien, hablando sobre el camino metodológico recorrido. Esta ponencia se centra en uno de nuestros objetivos de acción, que tiene que ver con diseñar y poner en práctica experiencias de alfabetización matemática que consideren los intereses de los estudiantes, sus expectativas, sus realidades, así como también los objetivos de la nación. En esta lámina de nuestra presentación van a poder observar un bello bosque que se encuentra en el estado Guárico de nuestra Venezuela, que está, naturalmente adornado por araguaneyes. Ahora, sobre este camino metodológico recorrido, hablando del objetivo de acción, ¿qué nos propusimos nosotros? Diseñar estas experiencias. ¿Y cómo lo hicimos? Que es lo más interesante. ¿Cómo nosotros construimos estas experiencias a partir de los intereses de los estudiantes? Bueno, lo primero que hicimos fue consultar a los estudiantes sobre cuáles eran sus intereses y cómo podíamos desarrollar una clase de matemática donde esos intereses se vieran reflejados. Al no obtener suficiente información con esta consulta con los estudiantes, les solicitamos, los invitamos a que crearan carteles. Y en estos carteles ellos iban a colocar tres tipos de situaciones: una que les interesara, una que les preocupara y una que les afectara. A partir de toda esa información que pudimos recolectar, cruzado con los objetivos de la nación y algunas realidades que se vinculaban con estas, nosotros creamos lo que llamamos temas generadores. Esos temas generadores
de los cuales podemos hablar que eran 8 temas generadores y digamos son los contextos de la realidad donde nosotros íbamos a emprender una investigación para encontrar allí matemáticas. Dentro de esos temas generadores se encontraba la matemática del cambio climático, la economía familiar o economía de a pie, las enfermedades vectoriales, es decir, aquellas que son transmitidas por los insectos, el desarrollo, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Ahora, cuando nosotros fuimos a diseñar nuestras experiencias que consistían en unos trabajos de investigación, nosotros le pedimos a los estudiantes que seleccionaran una de estas temáticas. Entonces allí vemos cómo son los intereses de los estudiantes los que van guiando todas estas experiencias y todas estas prácticas. Porque no solamente fue que consideramos los intereses de los estudiantes para crear los temas generadores, no, fuimos más allá. Nuestra intención era, valiéndonos o permaneciendo siempre dentro de la democratización del conocimiento, que los estudiantes siempre fueran fuente de información. Entonces, nosotros construimos los temas generadores a partir de sus intereses, sus realidades y los objetivos de la nación. Pero luego le pedimos a ellos que escogieran una de esas temáticas. Y una vez escogidas esas temáticas, nos sentamos con los grupos, es decir, con el colectivo que había escogido la misma temática, y allí en esa pequeña reunión le consultamos aún a ellos qué querían investigar en esa temática, es decir, cómo podíamos delimitar la investigación de manera que se enfocara en lo que ellos querían conocer de esa temática. La investigación la desarrollamos bajo el paradigma sociocrítico. ¿Por qué? Bueno, porque íbamos a las realidades de los estudiantes. Y además, el método de investigación que nosotros asumimos fue el método de investigación-acción participativa y transformadora o emancipadora. ¿Por qué? Porque nosotros debíamos tomar en cuenta las subjetividades de los estudiantes y eso era lo que nos iba a permitir a nosotros construir la investigación. Lo interesante o lo hermoso de la investigación-acción participativa y transformadora es que en sus fases que, digamos, funcionan como una espiral, nosotros planificamos, vamos a la acción, a partir de lo que obtenemos en la acción reflexionamos y así sucesivamente vamos en un proceso de espiral apegándonos siempre a los principios que nos planteamos, de manera que nuestra práctica fuese cada vez más democrática y más participativa para poder transformar la realidad. ¿Cuál era la realidad que nosotros nos encontramos? La realidad que nos encontramos era que el grupo de estudiantes esperaban que la clase de matemáticas se centrara en el paradigma del ejercicio, es decir, cuando el profesor es la única fuente en la clase de matemática, es el único que diseña las experiencias y además que cuando el docente desea consultar o necesita consultar solamente va a los actores externos, es decir, a los creadores de los libros de texto y a los creadores del plan de estudio, haciendo la educación matemática tecnocrática. Hablando del camino metodológico recorrido, les retomo lo que hicimos nosotros con los estudiantes. Primero, nos propusimos conocer sus intereses, ya les mencioné cómo lo hicimos. Luego de eso, ellos tuvieron que, nosotros creamos los temas generadores, ellos seleccionaron una temática en particular. Además de eso, nosotros nos sentamos y tuvimos reuniones para investigar, para conocer cuáles eran sus intereses y a partir de allí generar un conjunto de tareas que les pudiese ir construyendo a ellos la investigación. En ese proceso de investigar fuimos detectando elementos matemáticos y es allí donde podemos nosotros garantizar o enunciar que los intereses de los estudiantes conllevan a contextos matemáticos, porque temáticas tan amplias como el cambio climático nos conllevaron a estudiar representaciones gráficas sobre la variación de la concentración de dióxido de carbono en el ambiente, lo cual se expresa de manera matemática. Muy bien, luego de esto, los estudiantes debían presentar sus investigaciones y esto tiene otra cosa importante en la promoción de la alfabetización matemática, porque no solamente se centraba en el aula, en nuestros actores, en nuestros informantes. Nuestro proceso de alfabetización matemática, en un carácter democratizador, buscaba que los estudiantes pudiesen mostrar sus producciones a otros miembros de la colectividad, a otros miembros de la comunidad educativa.
Ahora, hablando de los resultados de nuestra investigación, en esta parte nosotros vamos a presentarles algunas de las producciones de los estudiantes, de manera que podamos ver que los intereses de los estudiantes conllevan a contextos matemáticos. La primera producción que ustedes van a poder ver allí tiene que ver con un cartel que hicimos luego de ir a la playa. Les comento que el estado de La Guaira, en el cual nosotros hacemos vida, es un estado costero y nuestros estudiantes tenían muchísimo interés por ir a la playa. Entonces, aprovechándonos nosotros de esos intereses de los estudiantes, acudimos con ellos a la playa. Y desde la bahía en donde nos encontrábamos, nos preocupamos por calcular la distancia que había desde la bahía a un buque que estaba atracado cerca de donde nosotros nos encontrábamos. Para eso aparecieron, como ustedes pueden ver allí en el cartel, los temas matemáticos como la semejanza de triángulos, los triángulos rectángulos, los segmentos paralelos, pero además en este mismo cartel podemos encontrar razonamientos geométricos de alto nivel por las maneras como el estudiante se expresa, pero además cuando el razonamiento geométrico se agota, el estudiante salta al razonamiento algebraico planteándose ecuaciones que le permite de forma definitiva resolver el problema. Luego de esto, en otra diapositiva, como lo pueden notar en la gráfica que se muestra del lado derecho o izquierdo para ustedes, encontramos otra gráfica, otra representación gráfica. Y esta parte dice que los intereses de los estudiantes convierten a la matemática en una herramienta humana para leer el mundo, en este caso su mundo. Nuestros estudiantes se tomaron unas temáticas, ¿verdad? Como le habíamos hecho mención anteriormente. Una de ellas era la economía familiar. En este momento está en su computador una de las gráficas de nuestros estudiantes que tiene que ver con la variación de la cesta básica en Venezuela en los años 2017 y 2018. Lo interesante de esta representación gráfica es que les permitió a los estudiantes entender a través de una representación matemática que la variación de la cesta básica en Venezuela había sido abrupta, casi de manera exponencial. ¿Ok? En nuestra investigación, nuestros estudiantes no llegaron a asociar estas representaciones con las funciones que estaban detrás ni con sus expresiones algebraicas, pero la representación gráfica les permitió comprender lo que estaba ocurriendo. Por eso decimos que una de las partes, por eso concluimos que los intereses de los estudiantes convierten a la matemática en una herramienta humana que les va a permitir a ellos comprender el mundo, en este caso su mundo, nuestra realidad. Luego vamos a ver otro de los carteles de los estudiantes, el que le hacía mención sobre la matemática del cambio climático. Allí van a poder encontrar cómo el estudiante interpreta varias representaciones gráficas que tienen que ver con el cambio climático, pero más adelante les cuento que se muestra una representación gráfica producida por el propio estudiante. En el gráfico anterior se veían representaciones gráficas que nosotros habíamos tomado de internet y el estudiante pudo comprender a través de ellas las evidencias matemáticas del cambio climático. Pero este estudiante o este colectivo de estudiantes se interesaron por la intensidad de los huracanes en los últimos años, tratando de ver si eso tenía relación con el cambio climático, si en los últimos años había incremento de la frecuencia de huracanes y además de su intensidad. Entonces, él crea una representación matemática, como se puede observar allí, donde por la frecuencia de cada tipo de huracán, él va marcando en el plano cartesiano y va haciendo una construcción gráfica que le permite ver, por ejemplo, que los huracanes de tipo 5, es decir, los más intensos que se conocen en las escalas que nos hemos planteado, tuvieron un leve incremento, ¿ok? A lo largo de estos años. ¿Qué otra cosa encontramos? Encontramos que los intereses de los estudiantes permiten democratizar el aula de matemática. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué lo podemos afirmar? Primero, porque rompemos con la educación bancaria enunciada por Freire. ¿Por qué la rompemos? Bueno, porque la lógica de la educación bancaria tiene que ver con que el docente se plantea como el único conocedor, como la única fuente del conocimiento, y ve a los estudiantes
como una caja vacía que él debe depositarle el conocimiento matemático. En nuestro caso, desde el principio, consideramos a los estudiantes para definir las experiencias, para crearlas, para diseñarlas, porque tomamos en cuenta sus intereses. Ahora, después que tomamos sus intereses para crear los temas generadores, les dimos la oportunidad de escoger qué querían estudiar, qué querían investigar. Y luego de eso, nos fuimos aún más y les preguntamos qué querían saber de cada temática. Entonces, los intereses de los estudiantes se convierten en un elemento democratizador de, digamos, las producciones del área de la clase de matemáticas, las experiencias de la clase de matemáticas. Pero también en el transcurso de las actividades de matemáticas, los estudiantes eran participantes. Es decir, ellos eran los principales promotores de todas sus actividades y eso lo convierte a los intereses de los estudiantes en un gran elemento democratizador. Y además de esto, los intereses de los estudiantes crean o favorecen que se genere un ambiente estimulante para investigar, estimulante para crear, donde la matemática salta de ser la clase más aburrida o la clase más tediosa o la clase más criticada a ser la clase más interesante, la clase con una dinámica distinta, donde a lo demás los intereses de los estudiantes les crea a ellos, que las experiencias surjan de los intereses de los estudiantes, les crea a ellos un compromiso para investigar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se sienten involucrados en la clase de matemáticas, se sienten tomados en cuenta, sienten que tienen voz para crear experiencias de matemáticas. Entonces, esos son los principales resultados en nuestra investigación que surgen a partir de agregarle un elemento más. Y ese elemento es los intereses de los estudiantes. Por eso nuestra comunicación se tituló Los intereses de los estudiantes como un promotor. Es decir, es el elemento que permite democratizar el aula y promover la alfabetización matemática. Como les decíamos, alfabetizar matemáticamente no lo veíamos solamente como un elemento para un estudiante o para un conjunto de estudiantes, sino para toda la comunidad educativa. Es decir, ellos mismos se convertían en promotores de la alfabetización matemática. ¿Y qué tenía que ver con eso? ¿Qué era lo que estaba de fondo? Los intereses de los estudiantes. Una vez hecho mención a todo esto, un recorrido de nuestra investigación, pero centrado principalmente en cómo los intereses de los estudiantes son promotores de la alfabetización matemática, damos por concluida nuestra presentación y esperamos ahora la interacción con ustedes por todos los medios. Dejamos abierta ahora para ustedes la participación, estamos abiertos a todas sus preguntas. Muchísimas gracias.